Principales corrientes del pensamiento económico. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso breve por las principales corrientes o el principal ideario económico en el mundo. Si bien no hemos respetado una cronología en la aparición de cada uno de sus principales exponentes, se ha privilegiado el hecho de seguir una misma línea de pensamiento. Empezaremos con el mercantilismo, surgido en paralelo con el nacimiento de los estados-nación. Para ello, remontémonos un poquito antes hacia la Edad Media. Durante la Edad Media, el intercambio de mercancías estuvo restringido a los sobrantes de los feudos, que iban al mercado de manera muy limitada. La producción era básicamente extractiva, regional y autosuficiente. Los artesanos trabajaban con mucha precariedad tecnológica e integraban cofradías y gremios que eran monopolios que fijaban cantidad de aprendices que debía haber en cada oficio. Posteriormente nacen pensadores como Thomas More y Charles Davenant, que vinculan el desarrollo de una nación con los superávit de balanza comercial. Con ellos surgen los proteccionismos nacionalistas en Europa y en las colonias, sobre todo en lo relacionado con la entrada y salida de dinero metálico y de producción. Inglaterra, paradójicamente en el siglo XVI, era un país exportador de materias primas como lana, pescado y minerales, que después regresaban a Inglaterra transportadas por las flotas de potencias marítimas de la época como de Italia y la Liga Hanseática. Esta situación hizo que se impusieran restricciones a la salida del oro, derechos a las exportaciones y aranceles a la importación. Se pensaba que había que enriquecer el tesoro de los países para lograr el desarrollo nacional. Es por ese entonces que florece la burguesía comercial e industrial al abrigo de estas medidas proteccionistas. Como respuesta al proteccionismo surgen los fisiócratas. Específicamente nacen en respuesta a una política muy controvertida del ministro de Economía de Luis XIV en Francia, que para bajar el precio de los granos dentro de Francia prohíbe exportar granos. Esta política afectó el valor de la productividad del agro y en consecuencia hizo que bajaran los salarios de los campesinos. De aquí que el mercado interno se recesó. Dado que no había quien comprar la producción interna, fue cuestión de tiempo nada más para que el campo también entrara en crisis. El proteccionismo se terminaría por desarticular para dar paso a estos fisiócratas que venían con ideas de libertad, de dejar hacer, dejar pasar, el famoso laissez-faire, laissez-passer. Los fisiócratas son los primeros en ver que la producción genera valor. Su modelo de desarrollo de nación se basaba en inversión en actividades agrícolas a gran escala. Persiguieron su propia utilidad o propio beneficio sin interferencia de regulaciones y atacaron a la burguesía industrial y comercial. Los clásicos continúan con el trabajo de los fisiócratas al combatir el proteccionismo institucionalizado por una burguesía industrial y comercial de fines del siglo XVIII. Para los clásicos, la riqueza de una nación provenía de la búsqueda individual del beneficio y de la interacción de mecanismos reguladores. Entre sus principales exponentes se encuentra Adam Smith,
quien decía que una fuerza interior impulsaba al hombre al intercambio de bienes buscando su propio beneficio y que de esta forma, sin proponérselo, provocaba la mejoría en las condiciones de vida de la sociedad. Para Smith, el sistema capitalista tenía características autorreguladoras, consistentes en la actuación de los precios como mecanismo de ajuste automático ante un exceso de demanda u oferta. Smith sostenía que la existencia de la competencia, es decir, su famosa mano invisible, el orden de la economía estaba asegurado. Smith, muy individualista en su forma de pensar, no exime de preocuparse por cuestiones éticas. Smith no consentía la deshumanización como consecuencia del trato injusto y desigual. Para él, el rol del Estado era el de un gendarme que debía intervenir lo menos posible en la economía. Otros exponentes de esta corriente lo son David Ricardo, en los temas de comercio exterior, Thomas Malthus en los temas de crecimiento y Jean-Baptiste Say. Sobre Jean-Baptiste Say vale la pena comentar su ley que lleva su nombre y que dice que la creación de un producto involucra la demanda de insumos y que por lo tanto la creación de este producto generaba una demanda. Esta ley es la que se resume en la frase de que toda oferta crea su demanda, frase a veces mal atribuida a Keynes. Keynes, por el contrario, niega la ley de Say y recomienda reactivar la demanda agregada porque la oferta reaccionará inmediatamente y a su vez ella generará más demanda agregada. La razón que da Keynes era que la economía por sí sola estaba lejos de contar con los mecanismos que garantizaban el pleno empleo y por lo tanto había capacidad instalada, ociosa, para incrementar la oferta. Este pensador surge en los años 30, durante la Gran Depresión. Ahora se entiende por qué hablaba de que la economía no estaba en pleno empleo. Su obra, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, publicada en 1936, fue un intento por incluir la teoría clásica como un caso dentro de lo que él llamó su marco general, el marco keynesiano. De ahí que se le considere un pensador clásico que no adhiere al modelo clásico. Como respuesta al intervencionismo planteado por Keynes, surge el neoliberalismo. Entre ellos, el monetarismo, que estudia los efectos de las variaciones de la cantidad de dinero de la oferta monetaria en los procesos inflacionarios. Nace en la Escuela de Chicago de la mano del Premio Nobel de Economía Milton Friedman en 1956 con la reformulación de la teoría del dinero. El monetarismo plantea que mientras las autoridades monetarias tienen el control de la oferta monetaria con respecto de la cantidad de dinero que los individuos y las empresas desean mantener como efectivo, la situación está controlada. En consecuencia, el monetarismo sostiene que la inflación es un fenómeno netamente monetario, causado por el aumento del dinero en circulación en relación con la demanda real por dinero. Dado lo anterior, la herramienta por excelencia para mantener al margen la inflación es la disciplina monetaria, la disciplina de la oferta monetaria.
Adicionalmente, aconsejan que si existe riesgo de inflación, es posible aumentar las tasas de interés para reducir la demanda por dinero. Por el contrario, ante una posible deflación, reducir la tasa de interés. Por su parte, el marxismo teoriza a partir de las siguientes categorías. En primer lugar, la plusvalía, entendida como la diferencia entre el valor de lo producido por la clase obrera y lo que efectivamente se le pagaba. Esta diferencia es la que, según Marx, era expropiada por el capitalista, dejándola con un salario de subsistencia. En segundo lugar, la apropiación y concentración de los medios de producción en manos de los capitalistas. Y en tercer lugar, el concepto de lucha de clases como método resolutivo de las diferencias y la relación de explotación. A diferencia de lo que se cree, el marxismo toma prestado el concepto de clase social precisamente de los clásicos. El concepto de criterios de identidad o pertenencia a una clase social ya estaba presente en la división de trabajo a la que se referencia Smith, cuando habla de los terratenientes, trabajadores y empresarios. Sus principales exponentes fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Por su parte, también dentro de la corriente clásica, pero más contemporáneos, encontramos a los marginalistas, que se dedican de dotar de mayor rigurosidad científica a la ciencia económica y ponen el énfasis precisamente en el análisis marginal, de ahí su nombre, que consiste en un examen de los beneficios adicionales a una actividad en comparación con los costos también adicionales incurridos por la misma. Incluyen el mecanismo de ajuste clásico, de oferta y demanda, el ajuste marshalliano, y lo conocido de las determinantes de la oferta y la demanda sin ir más allá. En cambio, los neoclásicos profundizan en la explicación del funcionamiento del mercado en el corto plazo. Construyen una economía más abstracta, ideal, con razonamientos matemáticos sofisticados en modelos de equilibrio parcial y general. En microeconomía, sus explicaciones se basan en la minimización del costo, la maximización de los beneficios y la maximización de la utilidad. Mientras que en macroeconomía introducen y desarrollan la influencia de la formación de las expectativas racionales y adaptativas en la determinación de las variables nivel general de precios, nivel de empleo, producción e ingreso.